Leamos la palabra del Señor. Salmo 14. Para el director del coro, Salmo de David. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. Ahí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. Del consejo del afligido ustedes se burlarían, pero el Señor es su refugio. Oh, si de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Oremos. Señor, venimos ante ti, ante la verdad de tu palabra, agradeciéndote porque nos concedes que tu palabra, usada por tu Espíritu Santo, pueda hablar a nuestras vidas. Y eso te pedimos hoy, que cada uno de nosotros, por tu Espíritu Santo, pueda ser edificado para tu gloria y para nuestro deleite en ti. Señor, predica un mejor sermón del que yo pueda predicar a los corazones de mis hermanos y hermanas. Guíame en mis pensamientos y en todo lo que voy a decir, y que no haya ningún deseo de poner reflectores sobre mí, sino que todo vaya hacia la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. El siglo XIX tuvo un filósofo alemán muy conocido, espero pronunciar bien su nombre, Friedrich Nietzsche. Este hombre una vez dijo: pero déjenme revelarles mi corazón por completo. Amigos míos, si hubiera dioses, ¿cómo podría soportar mismo no ser un Dios? Por lo tanto, no hay dioses. Este hombre está diciendo, no hay dioses, no existe ningún Dios porque yo no soy Dios. Y lo que este salmo nos está mostrando es en esencia esto: el ser humano queriéndose alzar, levantar en el trono de Dios, ser Dios mismo. Y eso nos pasa incluso a los creyentes muchas veces. Vamos a ver 4 puntos. Y el primero es el necio y su corazón. La primera sección del versículo 1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Antes de ver el corazón del necio, necesitamos entender quién es este necio. ¿A quién se está refiriendo? Porque en nuestro lenguaje actual usamos necio a alguien que no es inteligente, a alguien que hace cosas muy tontas y así. A la palabra, a lo que se está refiriendo aquí con necio, es lo que encontramos en Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Por lo tanto, el necio es aquel que vive lejos del temor del Señor. Aquella persona que no considera el temor del Señor, es decir, que no considera al Señor la autoridad de su vida. Ese es el necio. Pero a veces podemos llegar a decir, ok, el necio en algún momento es que se hace necio el ser humano. ¿Cómo el ser humano llega a ser un necio que desprecia el conocimiento del Señor? De nuevo, Proverbios 22 nos dice, la necedad es ligada al corazón del niño. Entonces, desde niños nos desarrollamos como necios. Hay un momento de la infancia. Salmo 51 nos dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Este salmo no está hablando de que la intimidad sexual de los padres de David fue pecado. Está diciendo que desde el momento en que él se convirtió en una vida en el vientre de su madre, la naturaleza pecaminosa que heredó desde el pecado en el Edén, vino a él. Por lo tanto, la necedad es la naturaleza humana que cada uno de nosotros porta desde que es concebido en el vientre de la madre. Cada uno de nosotros, cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, comenzamos a tener esa necedad. Romanos 6, Efesios 4 hablan de esto como la vieja naturaleza, como el viejo hombre. Eso que viene con nosotros, que es parte del paquete. ¿Han visto esos paquetes de hotel? Todo incluido. Puede comer de todo. Pues nacemos con toda esta maldad incluida, con toda esta necedad que va en contra del Señor desde que somos concebidos. Por lo tanto, el necio es toda persona que rechaza la autoridad de Dios en su vida. Y ese es el necio del cual estamos hablando acá, del cual la palabra del Señor está hablando. Y ahora, ¿qué sucede con el corazón del necio? Dice
no hay Dios. No hay Dios. Y podemos decir, yo creo que existe Dios, entonces no soy necio. Caso cerrado. No. A lo que se está refiriendo no es a eso. El contexto en donde se escribe este salmo es un contexto religioso, ya sea dentro de Israel como entre las naciones paganas que están alrededor. Hay un entendimiento bueno y malo de deidades que hay ahí. Entonces, hay religiosidad. No está hablando de un ateísmo. Claro que el que dice como ateo que no existe Dios es necio, sin duda. Pero lo que se está refiriendo aquí es más a la esencia de lo que hay en el corazón, de vivir negando la autoridad de Dios. El necio es toda persona que rechaza la autoridad de Dios en su vida. De modo que el necio puede ser necio aún creyendo que Dios existe. Puede ser necio declarando, incluso leyendo la Biblia muchas veces, puede ser un necio. Y de esos, por ejemplo, Job nos habla en el capítulo 21 de Job y nos dice, dicen a Dios, apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogarle? Está mostrando personas que saben que existe Dios, pero que no quieren sujetarse a la autoridad de Dios. Y esa es la necedad del corazón de cada persona desde que nace. A eso es que se refiere cuando dice que el necio ha dicho no a Dios. Es a darle la espalda a la autoridad de Dios y quererse elevar a sí mismo como su propio Dios. Quererse elevar a sí mismo como el digno de adoración. Algo es lo que pasa a veces cuando vamos al médico y nos dice el médico, después de una serie de exámenes que se pueden comprobar, usted tiene esto, tome esta pastilla. Yo conozco mejor, no voy a tomar pastillas. A veces podemos tener dudas con algunos médicos, pero hablando de médicos buenos, en el mejor de los casos, a veces actuamos así. Eso es lo que sucede con el necio acá. El necio comienza a decir, no quiero vivir bajo esas reglas. Y aquí nos lleva una primera pregunta importante. ¿Es usted un necio o necia? Estamos viviendo en esa manera. Estamos en nuestro corazón dándole la espalda a la autoridad de Dios. Y necesitamos ponernos también en un lugar. Si usted en este momento, hoy usted puede decir, yo no soy necio, vivo, puedo ver que vivo deseando deleitarme en el Señor y cumplir sus mandamientos. Qué bueno, y dele gracias al Señor. Porque si usted desea de alguna forma agradar al Señor, no es por usted mismo, no es por su fuerza, es por el Señor que está dando tanto el hacer como el querer en su vida. No todo se queda en el corazón. Proverbios nos dice que así como es el hombre en su corazón, así actúa. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El corazón, las acciones, del necio. Las acciones del necio. Lo vemos en lo que sigue del versículo 1 hasta el versículo 4. Y ahí el Espíritu Santo nos da una serie de características del necio. Nos dice que el necio está corrompido, que comete hechos abominables, que nunca busca hacer el bien, que no busca a Dios y que abusa de los demás. Veamos algunas de estas cosas. Corrompido, ¿qué es aquello que se corrompe? Todo lo que se corrompe es aquello que pierde el propósito o que no cumple el propósito para el cual fue hecho. Corromperse es cuando ya no sirve, ya no se puede usar para lo que se supone que debía usarse. Y el ser humano, el necio en su corazón, está corrompido. En lo que nos dice el catecismo de Westminster, ¿cuál es el propósito del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El necio ha perdido esta esencia. Ya no está glorificando a Dios, ni lo está disfrutando, sino que comienza a glorificarse a sí mismo, a deleitarse en sí mismo, en sus acciones y lo que hace. Entonces lo primero que vemos, cuando se vive en la necedad de decir, no acepto la autoridad de Dios, es comenzar a buscar, a dejar de hacer aquello que se supone que debíamos estar haciendo. Luego también habla que ha hecho cosas abominables, hechos abominables. Y esta palabra abominable es importante. En nuestra cabeza, si usted piensa algo similar a mí, en nuestra cabeza, cuando escuchamos abominable, pensamos en cosas grandes, terribles, inmensas.
Pero lo que hace referencia a esta palabra es todo aquello que a Dios le desagrada. Grande y chico. Todo aquello que va en contra de lo que el Señor ha establecido como su santa voluntad. Cuando dice que hace hechos abominables, se refiere a la forma de actuar, siempre en contra de lo que Dios ha mandado. Puede ser desear a la mujer por la calle o cometer adulterio. Puede ser dar a alguien o pensar mal en el corazón o cometer asesinato. Claro, cada una de ellas tiene consecuencias distintas. A lo que se refiere aquí, está hablando de todo aquello que va en contra de lo que a Dios le agrada. El necio entonces en la necedad comienza a cometer cosas que le desagradan al Señor. Cosas las cuales el Señor nunca aplaudiría y nunca se deleitaría. Pero ¿qué más hace? No hace ningún tipo de bien. Esto nos recuerda Isaías 64 cuando dice que incluso nuestras buenas obras son cosas de inmundicia, son trapos de inmundicia ante el Señor. Miren, no importa cuántas ONGs, cuántos asilos para ancianos, cuántas cosas quiera llegar a ser el necio en su necedad. Ninguna de estas son buenas en verdad, porque están manchadas con el pecado de la necedad de no sujetarse al Señor. No significa que no ayudan. La gracia del Señor utiliza muchas cosas para que hayan cosas buenas en la sociedad. Pero significa que lo que está haciendo el necio en su corazón, que se refleja en sus acciones, no es ningún bien. Y luego sucede algo más. El mismo necio quiere definir lo que es bien. El mismo necio quiere definir lo que es bueno. Esto que estoy haciendo es bueno. Entonces todo el mundo puede decir que yo soy buena persona. Ninguno de nosotros puede definir lo que es bueno, porque Dios es la definición de la bondad. Dios mismo es la definición del bien. Cuando Él invita a que hagamos el bien, es porque Él es el bien mismo. Y cuando entonces queremos hacer buenas cosas, no son buenas. Cuando el necio quiere hacer buenas cosas, no son buenas, porque están manchadas por el pecado, porque no están siguiendo lo que Dios dice que es bondadoso y que es bueno en verdad, porque no están buscando la gloria de Dios en esas cosas que se están haciendo, sino la gloria propia o la gloria de otros. ¿Cuántos no quieren a veces que su nombre perdure por la historia? Y pueden hacer muchas cosas para eso, pero que no son buenas en verdad para la gloria de Dios. También nos dice que el necio no busca a Dios. Por naturaleza no busca a Dios. Pensemos en nosotros acá, aún siendo creyentes. Hay días que nos despertamos y nuestro primer instinto no es voy a orar. No, a mí no me pasa así, no sé si a ustedes. A veces nuestro primer instinto es alejarnos de Dios, incluso como creyentes. La necedad aparta del Señor. No enciende un fuego de buscar a Dios. Y además de eso, el versículo 4 muestra cómo devoran a las personas. La necedad también lleva a abusar de otros, a dañar a otras personas, a no importarle los demás, con tal de lograr metas, éxitos, de lograr lo que creen que es bueno, de lograr una agenda específica. Pero cuando vemos las acciones del necio, también vemos algo más. Versículo 2 nos dice, el Señor ha mirado desde los cielos. Dios está viendo desde los cielos. Dios no está ajeno a lo que está sucediendo. Dios no es un Dios que creó todo y después se fue a sentar en una silla a tomar una piña colada. Dios es un Dios que está siendo involucrado, que está con su creación. Él es trascendente, pero Él también cuida de los suyos, cuida de su creación. Y Dios ve desde los cielos. Y esto nos recuerda otra parte de la Biblia donde Dios también vio. Génesis 6. Dios vio. ¿Y qué vio? Que también toda carne se había corrompido. ¿Y qué trajo eso? Trajo el juicio del diluvio. El Señor no está alejado. El Señor está viendo. Si usted está viviendo como un necio, alejado de la autoridad del Señor, usted tiene que entender que el Señor está viéndole en cada paso de su vida. Que el Señor está viendo cada momento lo que usted está haciendo en contra de Él. Y que si en este momento no ha recibido el pago justo por esas acciones, es porque la misericordia de Dios está
conteniendo, conteniendo, conteniendo. Pero hay momentos que se abre el diluvio, cae todo. Pero también como creyentes esto nos lleva en algo. A veces nosotros vivimos como necios. Hay días que nosotros no disfrutamos a Dios, no le glorificamos. Hay días que corrompemos como creyentes el propósito por el cual hemos sido creados y redimidos en Cristo. Eso me pasa a mí. Seguro le pasa a ustedes también. Hay días en los que nuestras acciones no quisiéramos que Cristo nos estuviera viendo, pero sí nos está viendo. Y hay días que nuestros pensamientos son horribles. Nuestros deseos van en contra del Señor, en contra de buscar al Señor. Y a veces, tristemente, incluso entre la iglesia, somos opresores de otros. Y nos aprovechamos de otros para sacar ventaja unos sobre otros. Y empezamos a ver a los hermanos como la escalera que me puede ayudar a conseguir cosas, o el contacto o la conexión por lo cual yo puedo triunfar en esta tierra. También actuamos así muchas veces como creyentes. Pero nosotros podemos recordar que podemos correr a Cristo una y otra vez, hermanos y hermanas. Y si en este momento estamos pensando, esta semana he sido yo así, podemos correr al Señor, quien es grande en misericordia y amplio en perdonar, y encontrar la fortaleza en Él. Cuando el necio sabe que está viviendo de esta forma y se da cuenta que Dios está viendo, sucede algo. Es nuestro tercer punto, el temor del necio, versículos 5 al 6. El temor del necio. Pero antes de hablar del necio, quiero que hablemos del pueblo de Dios. Es interesante que cuando estamos aquí, versículo 4 dice, devoran a mi pueblo. Puede ser que el salmista se refería a su pueblo sobre el que él reinaba, pero la es el pueblo de Dios también. Dice que Dios está con la generación justa y que Dios es el refugio del afligido. Y en este mundo de necedad, de locura en el que vivimos, este salmo nos recuerda que hay un pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que Dios mismo no ha abandonado y que está por ellos. Y cómo este pueblo se convierte saliendo de la necedad de un pueblo de Dios. Romanos 5 nos dice, porque aún éramos débiles. A su tiempo Cristo murió por los impíos, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, en este mundo de locura y de necedad, usted es parte de este pueblo al que el Señor guarda de su propia carne, del mundo mismo y de Satanás. Y hay días donde nosotros nos sentimos sin respuestas, sin esperanza. Y este salmo en medio, justo en el medio, está diciendo, en la necedad hay alguien que está por el pueblo de Dios, que es Dios mismo. Y es bueno que descansemos con eso. Es bueno que descansemos en eso. Vamos a sentirnos muchas veces golpeados por el pecado de otros. Y a veces nuestro pecado va a golpear a otros también. Vamos a sentirnos oprimidos por el ir de cada día. El pecado afectó al mundo, no funciona como debe de funcionar. Pero el Señor está con su pueblo cuando tratan de devorarlo. Está con su pueblo afligido, siendo el refugio. Y eso tiene que tatuar nuestra alma, porque es una verdad, porque la dijo el Señor y el Señor no miente. Pero podemos ver entonces que en medio de esto hay temor en el necio. Versículo 5. Ahí están temblando de miedo. ¿Saben por qué está temblando de miedo el necio? Si usted es un necio en este momento, es decir, alguien que no ha confiado en el Señor, usted está temblando porque usted sabe, muy en el fondo suyo, por un conocimiento que el Señor ha puesto en el corazón de cada ser humano, que no importa todo lo que haga, le falta algo. Ustedes han salido de viaje con esa sensación de, se me olvida algo. Hay algo que se me olvida. Hice todas las maletas, hice una lista de chequeo, hice un montón de cosas, pero voy
Y todavía cerrando la puerta siento que olvido algo. El necio ha hecho muchas cosas malas y algunas cosas que pueden alabarse secularmente, pero aún siente falta algo. ¿Por qué? Porque el corazón humano no puede encontrar completitud ni plenitud cuando no está sujeto, humillado ante el Señor. ¿Y por qué? Como nos dice 2 Corintios, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con eso, sea bueno o sea malo. El necio está viviendo cada día como esos que ejecutaban en la guillotina, con la guillotina aquí sintiéndola constantemente, porque sabe que hace falta algo. Hay un temor. Si usted es un necio, una persona que está alejada del Señor, que no está considerando al Señor en sus caminos, eso que usted está buscando en sexo desenfrenado, en drogas, en trabajar hasta el cansancio, en ahorrar un montón de dinero, en muchas cosas, eso tratando de llenar de muchas formas, nunca lo va a llenar, nunca lo va a lograr, porque su corazón va a estar pleno hasta que se encuentre con el Señor mismo. Y es ese temor el que tiene. El escritor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, en otro libro dijo, al final, ese rostro, hablando del rostro de Dios, que es el deleite o el terror del universo, debe enfocarse hacia cada uno de nosotros, ya sea dando una gloria inexpresable o aplicando una vergüenza que nunca podrá ser curada o disfrazada. El rostro del Señor se enfrentará con cada uno en algún momento. Si usted es creyente, usted puede deleitarse pensando en el rostro del Señor viniendo ante usted, porque va a dar una gloria inexpresable, va a dar una gloria infinita. Pensemos en lo que será una eternidad con el Señor si usted es creyente, no viviendo por la necedad del corazón. Será conocer cada día más y más al Señor, será despertarse en el año 1.000.000 en la eternidad y decir cuán grande es Dios, aún no lo conozco. Será despertarse en el año 2.000.000 en la eternidad y decir cuán hermoso es Dios, aún no lo conozco. Y seguir, y seguir, y seguir creciendo en ese deleite de quién es Dios. Eso es lo maravilloso. Pero si usted no es un creyente, si usted vive en la necedad, hay terror para usted. Hermano y hermana, recordemos algo. Seamos misericordiosos. Porque la persona que está allá afuera, que cada vez está más contra el Señor y su pueblo, está viviendo con un terror que nosotros no comprendemos. O que sí, tal vez comprendemos porque antes lo tuvimos, pero ya no. Veamos a los demás, no ocultando el pecado, no dejando de señalar el pecado, pero sí con misericordia, recordando que nosotros hemos recibido una misericordia inmerecida. Pero este salmo nos lleva a un cuarto punto: la esperanza para el necio y para el creyente. El versículo 7 habla de salvación, que venga la salvación. Hay un clamor de salvación. Y como vimos, sí, se enfoca el pueblo cuando fue escrito, pero Romanos 3 después vuelve acá y utiliza este salmo para hablar de toda la humanidad. Por ende, esta salvación, este clamor por salvación que hay aquí, es un clamor por salvación que puede ser aplicado a todos. Y la Biblia no tiene coincidencias. Fue escrita por el único autor, Dios, usando seres humanos. Pero cuando dice, si de Sión saliera la salvación, el monte de Sión fue el lugar donde se construyó el templo muchos años después. ¿Y qué era el templo? El templo era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, donde la gloria de Dios descendía. Pero ese templo solo era una sombra de Cristo, quien dijo que yo soy el tabernáculo, yo soy el templo, que si lo destruyen en 3 días se reconstruye. Ese templo, esa salvación que venía de Sión, está apuntando hacia el templo verdadero, que es tiempo final, el templo consumado, que es Cristo.
de donde viene la salvación. De hecho, la base para salvación es Yeshua, que es la base para el nombre de Jesús. Está apuntando a que hay una salvación para cada uno de aquellos que heredan la necedad pecaminosa. Amigo, amiga, visita que ha estado viniendo recurrentemente. Hay esperanza en Cristo para cada uno de ustedes. Usted puede aferrarse a esa esperanza viniendo a Cristo, reconociendo la maldad de su corazón. Creyente, cristiano y cristiana, si usted ha llevado algunos días donde ha estado viviendo en necedad, en donde se siente más como un necio incrédulo que como un hijo de Dios, hay esperanza en Cristo también. Y puede venir ahí, porque ¿saben qué? Mateo 1:21 nos dice que Cristo vendría para salvar a su pueblo. Hay salvación en Cristo. Yo solo me imagino a Jesús mientras crecía, leyendo este Salmo 14 y diciendo, ya vine. En algún momento él dijo, llegó la salvación. ¿Saben qué? Los ojos del Señor siguen viendo desde los cielos. Los ojos del Señor no han dejado de ver. Y cuando los ojos del Señor ven hacia la tierra, ven hacia abajo, solo ve a dos tipos de personas. El primero, aquel que vive en necedad, negando en su corazón y en su forma de vivir que existe un Dios, queriendo ser su Dios propio. Y la otro tipo de persona que ve es aquel que se esconde atrás de Cristo. Y que cuando Dios ve, lo que ve es a Cristo. Y dice, acepto a esta persona. Acepto a esta persona. Cada uno de nosotros, si estamos aferrados atrás de Cristo, es por misericordia. Pero para aquel que vive en necedad aún hay misericordia. Es probable que usted tenga personas que ama, necios, muy cerca de su corazón. Amigos, hermanos, papás, por los cuales usted llora y a veces duda que puedan llegar a conocer al Señor. Hay esperanza para ellos aún en Cristo. Y puede parecer que viven en el peor de los pecados. Y tal vez sí, viven en el peor de los pecados. Pero la gracia llega al peor de los lugares también. Y puede descansar en la confianza de lo que el Señor puede hacer para rescatar a estas personas. De nuevo, si usted no es creyente o si ha estado viviendo alejado del Señor, venga a Cristo donde hay salvación, donde hay esperanza para el que no la tiene. Oremos. Señor Dios, cada uno de nosotros fuimos concebidos en la maldad de nuestros pecados. Tú en tu tiempo cansaste. Te pedimos que nos puedas animar en esta vida cristiana. Que en esos días donde, como tus hijos, pecamos y parecemos necios, nos hagas recordar la esperanza que hay en Cristo. Odiar nuestros pecados al huir a Cristo, al correr a Cristo y encontrar ahí la fuerza que necesitamos para odiar esos pecados. Pero también hay personas acá que nunca han entregado su vida a Cristo. Personas que tal vez han crecido en una iglesia. Personas que tal vez han leído la Biblia de inicio a fin. Personas que viven con ateísmo práctico. Pues que en sus acciones, en sus pensamientos no te consideran. Muestra tu misericordia con ellos. Permite que puedan venir a salvación. También, Señor, hay personas en nuestros corazones que viven sin considerarte. Haznos recordar que el último día de sus vidas puede haber esperanza en Cristo para ellos. En nombre de Jesús oramos.